Para empezar, vamos a hablar del reordenamiento genético que debe haber para la síntesis de anticuerpos. En primer lugar, tenemos a los linfocitos B, un tipo de leucocito del sistema inmunitario adaptativo cuya función principal es reconocer antígenos específicos y producir anticuerpos contra ellos. Dichos antígenos son inicialmente reconocidos por receptores de célula B, o BCR, que están unidos a su membrana. Cuando la célula se activa, puede diferenciarse en células plasmáticas, que secretan la forma soluble de estos receptores. Esta forma soluble son anticuerpos. Además de funcionar inicialmente como receptores de reconocimiento en la membrana, los anticuerpos secretados cumplen funciones efectivas fundamentales en la respuesta inmune. La enorme especificidad de estos receptores no está predeterminada completamente en la línea germinal, se genera mediante un proceso de reordenamiento génico del ADN, que ocurre durante la maduración del linfocito B en la médula ósea. Todas las células somáticas poseen en su genoma las regiones que codifican para inmunoglobulinas. Sin embargo, en la línea germinal, estos genes están fragmentados y no pueden producir cadenas funcionales. Un anticuerpo está conformado por diferentes partes, está siendo 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, ambas kappa o lambda. Cada cadena cuenta con una región variable y una región constante, lo cual entenderemos mejor en unos momentos, y en conjunto forman un anticuerpo. Dicho anticuerpo posee 2 regiones principales, una dependiente de antígeno, que es donde recaerá la importancia de la variabilidad genética, y una región constante que determina el isotipo o función biológica del anticuerpo. Antes de explicar detalladamente qué partes del código genético corresponde a cada parte, cabe resaltar que así como un anticuerpo está dividido en varias partes, la sección génica que codifica para cada una de ellas también está dividida. A pesar de que están divididas de forma diferente, sus secciones génicas están divididas en sección variable y sección constante. Esto aplica para cadena pesada y ligera. Primero vamos a ver cómo es la configuración en línea germinal para la cadena ligera kappa. La región génica que codifica para esta cadena se encuentra en el cromosoma 2 y está conformada por varios fragmentos de diferentes genes, 40 fragmentos B, 50 fragmentos J y un solo fragmento C. Los fragmentos B y J conforman la zona variable de esta cadena, mientras que el único fragmento C constituye la región constante. Esta es su conformación en línea germinal. Para producir una cadena ligera funcional, el ADN se debe reordenar de la siguiente manera. Se selecciona de manera aleatoria un fragmento de cada gen de la región variable, un fragmento al azar de B y un fragmento al azar de J. El reordenamiento consiste en unir dichos fragmentos y deshacerse de la región intermedia. Posteriormente, en la transcripción del ADN reordenado, los fragmentos B y J ya unidos quedarán ahora unidos al gen C. Así, en la traducción del ADN tendremos los fragmentos de la región variable, es decir, P y J, y el fragmento de la región constante. Existe otro tipo de cadena ligera llamada cadena ligera lambda. Este tipo de cadena ligera se codifica cuando el arreglo de cadena ligera kappa falla en ambos cromosomas. Su secuencia se encuentra en el cromosoma 22. Esta, al igual que la cadena ligera kappa, tiene un gen constante, pero varían los otros 2 genes, teniendo 30 segmentos B y 4 segmentos J. Ahora hablaremos del reordenamiento de las cadenas pesadas. Entonces, la región génica de la cadena pesada se encuentra en el cromosoma 14 y también se compone de fragmentos B y J que constituyen su región variable. Solo que a diferencia de la cadena ligera, esta también tiene fragmentos D que hacen parte de esta región. Los fragmentos D forman la región hipervariable 3, mientras que los fragmentos B conforman las regiones hipervariables 1 y 2. En cuanto a su región constante, esta cadena no tiene un solo gen, sino 9 fragmentos diferentes. Esto es debido a que la región constante de la cadena pesada define el isotipo del anticuerpo. Por lo tanto, la región génica de la cadena pesada cuenta con 50 fragmentos B, 20 fragmentos D, 6 fragmentos J y 9 fragmentos C. Al igual que con la cadena ligera, se seleccionan y unen fragmentos de la región variable de manera aleatoria. En la cadena pesada, primero se recombina un fragmento D con un fragmento J y posteriormente un fragmento B se une al segmento DJ ya formado. Como resultado, se genera un segmento BDJ funcional que quedará ubicado antes de la región constante del locus. Una vez ocurre el arreglo en el ADN, se activa el promotor ubicado antes del segmento B seleccionado y comienza la transcripción. La ARN polimerasa transcribe el segmento BDJ y continúa a lo largo de las regiones constantes que se encuentran río abajo. Sin embargo, la transcripción funcional se detiene después de ciertas regiones constantes debido a la presencia de señales de poliadenilación. Estas señales indican el sitio donde el ARN recién sintetizado debe ser cortado y donde se añade la cola poliA, marcando el final del transcrito.
En las células B vírgenes normalmente se utilizan las señales de poliadenilación ubicadas después de las regiones constantes mu o delta. Por esta razón, el ARN mensajero maduro incluirá el segmento BDJ unido a región constante mu o a región constante delta, que corresponden a los isotipos de anticuerpo IgM e IgD respectivamente. Además, después de la transcripción ocurre un proceso llamado splicing alternativo. El splicing es el mecanismo mediante el cual se eliminan las secuencias no codificantes, intrones del ARN primario, y se unen las secuencias codificantes, exones. Se denomina alternativo porque el mismo pre-ARN se puede procesar de distintas maneras, seleccionando diferentes combinaciones de exones. En el caso de la cadena pesada, el splicing alternativo permite que el mismo transcrito primario pueda unir el segmento PDJ, ya sea con una región constante mu o con una región constante delta, produciendo anticuerpos IgM o IgD respectivamente, sin necesidad de modificar nuevamente el ADN. Ahora vamos a ver cómo los fragmentos se unen por acción del complejo BDJ recombinasa. Cada segmento B, D o J está flanqueado por una secuencia señal de recombinación, o RSS. Estas RSS están formadas por un heptámero conservado, un espaciador de 12 o 23 pares de bases y un anomero conservado. La regla 1223 asegura que solo se recombinan segmentos compatibles, por ejemplo, un segmento con RSS de 12 pares de bases con uno de 23 pares de bases. Las enzimas RAG1 y RAG2 forman un complejo que reconoce y se une a las RSS, que flanquean los segmentos seleccionados. Estas enzimas acercan físicamente dos segmentos compatibles, por ejemplo, B y J en cadena ligera o J y D, y luego B en cadena pesada. Posteriormente, el complejo RAG introduce un corte en el ADN entre el segmento codificante y la RSS. Este corte genera un extremo de señal correspondiente a la RSS y un extremo codificante que forma una estructura de horquilla. Posteriormente ocurre el procesamiento de los extremos codificantes. Aquí entran en acción otras enzimas del sistema de reparación de ADN. Primero, Q70 y Q80 se unen a los extremos del ADN roto y los estabilizan. DNA-PK se asocian con el complejo Q y activan a la siguiente enzima, la enzima Artemis, que abre las horquillas de los extremos codificantes. Luego, TDT, en cadena pesada principalmente, puede agregar nucleótidos N y P de manera aleatoria, aumentando la diversidad. Y finalmente, ligasa 4 y XRCC4 unen los extremos procesados. Finalmente, se forman el coidin joint y el signal joint. Los extremos codificantes procesados se unen formando el coidin joint, que constituye el nuevo gen funcional BDJ, o BJ en caso de cadena ligera. La secuencia señal RSS también se une entre sí formando el signal joint, que generalmente se elimina como un pequeño fragmento circular de ADN y no forma parte del gen funcional. Una vez finalizado el reordenamiento PDJ y de haber finalizado otros procesos de maduración en la médula ósea, y ya nuestros linfocitos tomarán la siguiente ruta hacia los órganos linfoidales secundarios a través del torrente sanguíneo. Pueden llegar a órganos tales como lo es el vaso, a los nódulos linfáticos o a los tejidos linfoidales asociados a mucosas, también conocidos como MALT, que pueden ser los MALT nasales, los del intestino, y los de la vejiga genital, entre varios otros. Lo cierto es que ellos se van a agrupar en folículos primarios. Se van a buscar entre ellos y van a formar estos folículos primarios, recordemos, de linfocitos B vírgenes. En el caso del vaso es importante porque se forma siempre en la pulpa blanca. Una vez más, recordemos que estos linfocitos B son vírgenes, por lo tanto, pues tendrán que arreglársela para encontrar a su antígeno electo. Esto lo podrán hacer mediante mecanismos de activación distintos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el mecanismo timo independiente, que este a su vez se va a dividir en timo independiente 1 y timo independiente 2. Pero aquí lo que de cualquier forma se buscará es que pues, este antígeno que encuentre se conecte con la suficiente intensidad para generar una señal intracelular. En el caso de T1, o sea, de TI1, esto se genera con antígenos comunes, pero la cuestión es que son tan comunes que incluso los receptores tipo TOL también se activan. Aquí encontramos el 2, este es un receptor tipo TOL, y este de acá es el propio receptor BCR, que ya es único de nuestro linfocito B. De esta forma, al haber tanta señalización, porque hay tantos antígenos conectados, se va a hacer el proceso de activación. En el caso de TI2,
va a haber una activación de muchos BCR al tiempo con posiblemente una sola partícula que va a ser grande, una sola molécula, perdón. En este caso, en el ejemplo que tenemos acá, es un polisacárido. Entonces, como vemos, se conecta a diferentes BCR y termina pues generando una señal intracelular bastante grande. Para el caso de este mecanismo de activación timo independiente, en este momento ya quedan activadas las células B y empieza un proceso de replicación y de clonación bastante masivo para luego diferenciarse en células plasmáticas. Sin embargo, estas no van a ser, no van a producir antígenos tan afines debido a que no presentan un proceso tan riguroso como el que ya vamos a hablar. Ahora, en cuanto al mecanismo de activación de timo dependiente, este solo va a tener una manera de ocurrir. Sin embargo, puede, digamos que el método de captura sí va a poder variar un poco dependiendo de la solubilidad y complejidad del antígeno. Si la molécula es bastante soluble, como es en el caso de la hemaglutinina, una vez, bueno, esta se desprenda por alguna X o Y razón del patógeno, a través del flujo de la linfa y de la sangre va a llegar en algún momento a estos órganos linfocitales secundarios y va a haber una captura directa por parte de los BCR del linfocito B. Por otra parte, si bueno, la molécula no es tan soluble y es más bien compleja, como es en el caso de que sea completamente una bacteria completa, disculpen si fui un poquito redundante en eso, pero la cuestión es que va a haber una célula dendrítica, específicamente una célula dendrítica folicular, las cuales tienen unos receptores especiales de complemento, van a poder atrapar estas moléculas grandes si es que están opsonizadas, precisamente por moléculas de complemento. De esa forma las agarran y luego las pueden llevar y entregárselas, o bueno, permitir más bien que este linfocito B las capture mediante sus BCRs. De cualquier forma, una vez se empiece a endocitar este antígeno, pues como ya a este punto del curso se conoce, se va a endocitar, se va a degradar mediante unas proteasas y después se va a cargar en un MHC tipo 2 que se está hasta ahora sintetizando, para después ser expresado en la membrana de la célula. En este momento la célula aún no se ha activado y técnicamente tampoco ha dejado de ser virgen. No es hasta que llegue por fin una célula T previamente ya activada, o sea, justo con la intención de reconocer el antígeno perfecto, que estas dos se encuentran y el TCR se conecta con el MHC2, se reconoce el antígeno, adicionalmente se comienzan a segregar varias citoquinas, como la pueden ser la IL4, la IL10, la IL21, y también muy importante, hay esta conexión entre el CD40L del linfocito T y el CD40 del linfocito B. Esta cantidad de señales va a activar de manera bastante fuerte a nuestro linfocito B. Por lo tanto, en este mismo momento empieza una replicación bastante abundante por parte de ambos, tanto del linfocito T como del linfocito B. El linfocito T va a comenzar, después de comenzar a replicarse, va a comenzar a especializarse y volverse en linfocitos T foliculares, en tanto la presencia de tantos linfocitos B va a comenzar a crear este folículo secundario. Y en este momento también estos linfocitos B ya se podrán comenzar a llamar centroblastos. Para que se entienda un poquito mejor lo que estoy hablando acá, aquí vemos cuando ya el linfocito queda activo mediante la vía que acabo de explicar y comienza a haber mucha replicación de este linfocito, quedando precisamente aquí una zona oscura y una zona clara. Esta zona oscura y clara juntas se llamará centro germinal. En tanto, esta parte de acá del manto es la que ocuparán aquellos linfocitos B inactivos y vírgenes que siguen esperando a que en algún momento llegue su linfocito T adecuado. Pero lo que nos importa es la zona oscura, pues aquí es donde va a empezar la hipermutación somática. A grosso modo, este proceso que está acá en esta imagen es un poco el resumen de la hipermutación somática. Primero, unos conceptos que tengo por aquí anotados. El primero es exclusión alélica. Este concepto nos quiere decir que de los dos cromosomas, pares de cromosomas que tiene nuestro linfocito B, solo en el alelo funcional del gen de la inmunoglobulina va a ocurrir este proceso. Por otro lado, también es importante recordar y observar que solo en los segmentos génicos V, sea de la cadena pesada, sea de IG kappa o de IG lambda, en esos segmentos génicos V es donde se va a dar esta hipermutación somática. Es decir, va a haber una especificidad igual, se va a reconocer el mismo antígeno, pero va a haber una afinidad distinta. Eso es lo que queremos cambiar, la afinidad.
Ahora sí vamos a mirar el proceso específicamente. La enzima clave aquí y la que comienza todo este proceso es la AIT. Esta enzima de acá es una desaminasa. Lo que va a hacer la querida es que donde hay cisteína, es decir, las Cs que se ven acá, las Cs que se ven por acá, va a comenzarlas a desaminar y va a cambiarle su identidad de nucleótido y se van a volver uracilos. Sabemos que esto no es para nada natural, así que se van a activar algunas vías de reparación, como son la BER y la MMR. Lo especial de la BER lo encontramos acá, con esta primera enzima que pertenece a esta vía de reparación, la UNG. Esta querida de acá lo que va a hacer es comenzar a eliminar a los uracilos que se encuentren, dejando el espacio pues sin ninguna nucleótido. Por otra parte, en cuanto a la otra vía de reparación, la MMR, tenemos a la enzima MSH, la cual en vez de quitar solo el uracilo únicamente, va a quitar el uracilo y algunos nucleótidos aledaños que tenga, dejando pues un hueco un poco más grande. Claramente esos huecos se deben llenar, así que se usa la polimerasa de translesión, también llamada TLS, que bueno, es una polimerasa de baja fidelidad que tiene la característica error prone. Lo que ocurre es que sí va a comenzar a reparar a, a los huequitos que se dejaron, pero no va a ser de la manera más precisa, va a ser muy rápido, pero no de la manera más precisa, lo que va a causar algunas mutaciones dentro del código genético. Posteriormente, pues van a haber más replicaciones del ADN, así que cuando exprese, ya sea un anticuerpo o sea el BCR, va a tener una afinidad distinta. Entonces, ¿cómo probamos esta afinidad distinta? Aquí va a haber un cambio de zona. Voy a adelantar un momentico de diapositiva. Vamos a pasar de la zona oscura que está ocurriendo acá y vamos a pasar a la zona clara. Aquí en la zona clara vamos a encontrar algunas células dendríticas foliculares y también a las células T foliculares auxiliares. En el caso de las FDC, estas van a estar con bastantes de estos antígenos. Nuestro linfocito B y T son responsables, o bueno, de los cuales tienen afinidad. Esta FDC va a estar llena de estos antígenos en su superficie y va a haber una adquisición de ese antígeno por parte de nuestro linfocito B. Ahora, en el momento en el que se pasa de la zona oscura a la zona clara, en ese momento también vuelve a cambiar la identidad del linfocito. Ya no se va a llamar centroblasto, sino se llama centrocitos. Entonces el centrocito ya se encuentra con la célula folicular dendrítica y dependiendo de qué tanta afinidad tenga, va a recoger más o menos, digámoslo así, pedacitos de este antígeno. De esta forma luego va a interiorizarlos, como ya sabemos, y a cargarlos su MHC de segunda clase para luego dirigirse a estas células T auxiliares y presentárselas para que haya un reconocimiento específico por parte de esta célula T. Si la afinidad fue bastante grande, pues al conectar todos estos MHCs2 con la célula T, pues va a haber una respuesta muy positiva por parte de esta última y va a haber un gran intercambio de citoquinas y demás señales que ya he mencionado, que lo que van a hacer es evitar que se suicide nuestra célula. Digamos que ellas tienen ya un sistema programado para autosuicidarse. No es como que nadie los ordene, ellas se van a matar solas en algún momento, pero lo que hacen esta cantidad de señales es evitar que se maten. Si ya la afinidad es muy fuerte, va a haber un freno ya en el ciclo de este centro germinal. Pero si aún le falta perfeccionar algunas cuantas cosas, se puede volver a empezar este ciclo para volver a hacer una hipermutación somática e intentar mejorar de pronto esa afinidad que se tiene por el antígeno. Una vez que ya se está súper listo, se permanece en la zona clara. Recordemos que con el nombre de centrocito y damos paso al cambio de isotipo y a la diferenciación sea a células B de memoria o a las plasmáticas. Ahora, reconoció este antígeno y concluida la hipermutación somática, se puede dar un cambio de isotipo o class switch. En este, el linfocito B va a buscar cambiar los tipos de anticuerpos que está produciendo, y esto es inducido por ciertas citocinas. Como se puede ver en la tabla proveída por la profesora, cada citocina va a inducir o inhibir la expresión de un tipo de anticuerpo específico, los cuales vamos a ver después cuál es la función específica de cada anticuerpo. Empecemos por un ejemplo. Digamos que el linfocito B quiere cambiar su producción de anticuerpos IgM a anticuerpos IgG1. Entonces veámoslos desde el código genético. Vemos acá la región BJ de la que ya hemos hablado
y las regiones constantes. Nuestro objetivo es cambiar la región constante cerca de la región BJ de la C-mu, que es la que codifica para IgM, a la C-gamma1, que es la que codifica para IgG1. Entonces, la célula se va a ubicar en estas regiones switch, denominadas por la letra S mayúscula y su tipo correspondiente. A estas regiones van a llegar estas proteínas, las cuales van a hacer una forma de horquilla, y la más protagonista en este caso es la Activation Induced Cytidine Deaminase, AID, que va a actuar sobre estos carbonos de las hebras y va a inducir un mecanismo de reparación como el sistema SOS de reparación génica, los cuales van a intentar reparar estas hebras. Al intentar reparar ese daño a las hebras de AN, las proteínas de reparación van a terminar formando este loop, donde estas regiones se unen por afinidad, la región S al lado de la región B de J, la región S de la región constante a la que estamos intentando cambiar al isotipo D. La maquinaria de Double Standby Repair va a terminar, por lo tanto, uniendo estas dos regiones S y eliminando todo lo que está en el loop, resultando en dos regiones S seguidas, sin región constante como la teníamos antes, sino que la primera región constante al lado de la región BJ va a ser la región constante a la que estamos intentando cambiar, en este caso la C-gamma1. Esto va a resultar en que el linfocito B cambie su producción de anticuerpos de IgM, en este caso, a producir anticuerpos tipo IgG1, los cuales tienen diferentes funciones, las cuales podemos ver en esta tabla. Esta tabla resume todo el propósito de por qué se hace el cambio de isotipo, y es porque diferentes anticuerpos van a tener afinidad por diferentes funcionalidades y estar distribuidos en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, diferentes anticuerpos van a tener más afinidad por funciones de neutralización o de sensibilización a otras células, o incluso por activar el sistema complementario. En este caso que cambiamos de IgM a IgG1, tal vez ya no se necesitaba tanto activar el sistema complementario, sino más se necesitaban funciones de neutralización o opsonización. Y lo mismo también en la distribución. Se cambia isotipo para llegar a las regiones donde se necesita acciones de los linfocitos B y de los anticuerpos.